¿Alguna vez te has preguntado qué tan necesaria es una entrevista psiquiátrica? Bueno, te lo contaremos a continuación. ¿Qué es una entrevista psiquiátrica? Es el principal instrumento de la práctica psiquiátrica. A diferencia de la entrevista médica, la psiquiatría no solo es el preámbulo de la exploración física o de pruebas complementarias. En la entrevista psiquiátrica, el establecimiento de una relación interpersonal adecuada está ligado a una información fiable que permita un diagnóstico. Te preguntarás si existe alguna técnica para una entrevista psiquiátrica. La respuesta es sí, pero ¿cuál es la técnica? La entrevista psiquiátrica orientada a los síntomas puede ser formato abierto, sin guión de preguntas o estandarizada. Existen muchos instrumentos de entrevista estandarizada con requerimientos de uso muy distintos, desde la que precisan entrevistador con gran experiencia clínica y largo entrenamiento hasta las que no precisan expertos. Los ejemplos anteriormente mencionados son de las preguntas que más se utilizan en una entrevista psiquiátrica. A continuación veremos la exploración fisiopatológica. Trata de conocer los signos y síntomas psiquiátricos básicos para así poder explotarlos durante la entrevista y delimitar cuál es el peso actual en la situación del paciente. Por ejemplo, la expresión de la tristeza no equivale a un síndrome depresivo. La actitud respetuosa y cálida del médico debe percibir la relación desde el principio, independientemente el aspecto o condición del paciente. Debe transmitirse un interés sincero y auténtico por los problemas que se expresan. La impresión de autenticidad puede lograrse manteniendo inicialmente una actitud abierta y espontánea, evitando las preguntas rígidas y permitiendo la expresión del libre paciente, dejándolo hablar por 5 minutos. Empezaremos con la primera técnica, que es la relación interpersonal médico y paciente. El establecimiento de un tipo adecuado de relación es el primer objetivo de la entrevista. El paciente debe alcanzar durante unos minutos iniciales una seguridad y confianza para explicar abiertamente los problemas íntimos. La segunda técnica que veremos es la conducción técnica de la entrevista. ¿A qué se refiere? Una de las técnicas más potentes para lograr una buena relación consiste en explorar con interés y responder adecuadamente las emociones o las áreas conmocionales de mayor importancia para el sujeto. El primer paso consiste en observar atentamente la conducta no verbal del paciente y establecer, si es posible, un contacto ocular. Algunos tipos de preguntas son especialmente útiles. Hablaremos de 3. Una son preguntas abiertas a una respuesta extensa que facilitan la expresión de emociones, como por ejemplo, ¿qué quiere decir cuando se refiere que está deprimido? Segunda pregunta pueden ser cerradas, como por ejemplo, ¿se ha provocado vómitos? Repetir las últimas palabras de la respuesta propiciando una explicación más extensa, como por ejemplo, así que no pudo dormir toda la semana. Conocemos muchas entrevistas psiquiátricas que se han logrado al transcurso de largo tiempo. Ahorita veremos la entrevista a Charles Manson y a una joven de 18 años con problemas de esquizofrenia. Como ya antes mencionado, Charles Manson es un asesino serial y a continuación veremos un poco acerca de su entrevista. You make a desperate plea out of something, man. There's no desperate plea out of it. I say I can't handle the maniacs outside. Let me back in. I didn't use the word desperate. That's your word, Charles. Yeah, well, your inflection and your voice tones were implications there. Well, you use the word maniacs on the outside. How are you different from the maniacs on the outside? And why do you call them maniacs? Because you know something, they think you are one. Yeah, it would reflect. If you hold the negative up to the light, you don't see the light, you just see the negative. So I'm a reflection of your negative, there's no doubt about that, and I can handle that also. I've been handling, ain't I? I don't know, have you? Well, I've been up and down these damn hallways, in and out of these nut wards for the last 10 years. You think you could follow that act? I'm playing for my life. You working for money. When you say you're playing for your life, am I to Yeah. assume that you think that someday you're going to get out of here? Get out of here. Get out of here. Where would I go now? Let's see. What would you do if you got out of here? If I got out of here. What if they said to you tomorrow morning, Charles, hey, listen, you're free. You can go wherever you want to go. Do whatever you want to do. What would you do?
I'll probably go out front on the grass and sit down. If you got out of here, there are a lot of people who think you'd go start killing people again. Again? Well, you guys are misinformed. I haven't killed anyone. I didn't break the law. Judge knew that, but the people didn't want to hear it. The judge knew it. He washed his hands. He said, I know it, but what can I do? People want this. Judge never said that. Yeah. Judge never said That's that. what Older said. No, Judge didn't say that. He got off and shook their hands, didn't he? You're so white and pure. Judge didn't say you were innocent. Are you innocent? Innocent of what? Well, that's what I'm saying. None of us are innocent. Yeah, just because you're convicted in a courtroom doesn't mean you're guilty of something. What does mean you're guilty? When you know you're guilty. What about Shea? What about him? Well, what about him? He got killed. Well, the word is you killed him. Word is that you're an old woman. Word is you have... Pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes rentré à l'hôpital? Oui, je suis rentrée à l'hôpital, j'avais pris un rendez-vous parce que j'étais très nerveuse. Au bureau, je ne pouvais plus taper, j'étais très impressionnée par les gens. Et les gens, j'avais l'impression que les gens me suivaient. Partout où j'allais, je voyais quelqu'un derrière moi. Et vraiment, ça me faisait peur. Establecimiento del diagnóstico. Ese es un proceso de investigación específica y pertinente al perfil del paciente que hace el profesional. Se refiere a los síntomas y funcionamientos mentales, a las emociones y al comportamiento del paciente, o bien por lo que dice el paciente que ha pasado. El diagnóstico psiquiátrico se estructura durante el desarrollo de la entrevista. La impresión clínica inicial es elaborar algunas hipótesis diagnósticas, como realizando lo que son preguntas abiertas. Si el paciente se dispersa, podemos volver al tema principal mediante las preguntas abiertas o repitiendo sus últimas palabras. La primera hipótesis diagnóstica que debe descartarse siempre es la existencia de condiciones médicas especiales o bien el uso de algunos medicamentos o tóxicos que pueden ser causantes del cuadro. Modificaciones técnicas con distintos pacientes. Número 1. Depresión y riesgo de suicidio. Sabemos muy bien que la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida del interés en realizar diferentes actividades. Ahora bien, el paciente deprimido puede estar enlentecido y haber perdido la esperanza en recuperarse. Puede además presentar importantes problemas de concentración. En estos casos, el entrevistador debe dirigir mucho las preguntas hacia el área que desea explorar. El objetivo de la entrevista también es terapéutico y debe aprovecharse para transmitir al paciente desesperado que existe un tratamiento eficaz para su situación. Muchas veces los pacientes que se encuentran en depresión tienden a tener un riesgo potencial de suicidio. En estos casos debe explorarse aunque aparentemente no exista. Debe hacerse las preguntas una vez establecido un cierto grado de comunicación con el paciente, como por ejemplo, ¿piensa usted que en su situación sería mejor desaparecer o estar muerto? Número 2. Paciente psicótico. Aquí hablamos de un trastorno mental grave que causa ideas y percepciones anormales en las cuales pierden el contacto con la realidad. Un paciente psicótico puede ser muy distinto dependiendo de su situación y del tipo de delirio. Es recomendable evitar una exploración directa e intrusiva del delirio. Un método adecuado de explorar el delirio es preguntando sobre las causas, como por ejemplo, ¿por qué crees que la gente te observa de esa manera? Mantener una distancia profesional ofreciendo ayuda para tratar los componentes mentales de la situación, la angustia y el sufrimiento en la que puede estar pasando el paciente. Número 3. Paciente violento. El primer pensamiento que debe tener un médico ante alguien con conducta violenta es: ¿me siento seguro? Si el paciente percibe inseguridad, puede pasar de la amenaza al acto, además de interferir en la evaluación diagnóstica. Para mantener la propia seguridad, es muy importante no acercarse excesivamente al paciente, manteniendo una distancia prudencial. En caso de irritabilidad marcada, puede ser conveniente no cerrar la puerta del consultorio. Hay que intentar mostrarse calmado y seguro en todo momento. Con un tono de voz suave, hay que intentar que tanto el paciente como el médico estén sentados. Cuando el paciente comience a hablar, debemos de escuchar de manera empática, interesada, sin emitir juicio de su relato.